Si tu hijo tartamudea, probablemente alguna vez te hiciste esta pregunta en silencio. ¿Fue culpa mía? ¿Se lo heredé? ¿Estás condenado a vivir con esto toda su vida? Y si eres padre o madre de un niño con tartamudez, necesito que escuches esto hasta el final. La ciencia actual confirma que existe un componente genético en la tartamudez del desarrollo. Sí, tener familiares que tartamudean aumenta la probabilidad. Pero aquí está la noticia que cambia todo. La genética no es el destino. Investigadores en neurociencias y epigenética han mostrado que los genes no funcionan aisladamente. Su expresión está siendo siempre influida constantemente por las experiencias, las relaciones, el entorno en el que vivimos. Humberto Maturana nos enseña que no vivimos en el mundo, vivimos en los mundos que construimos en la relación con otros. La pregunta entonces ya no es solamente ¿qué heredó mi hijo? La pregunta verdaderamente importante ya no es solamente ¿qué heredó tu hijo? La pregunta, sí, verdaderamente importante es ¿qué experiencias está viviendo mientras aprende quién es? Porque la tartamudez no ocurre únicamente en los músculos del habla, ocurre en un cerebro que aprende, en un sistema nervioso que interpreta y en una persona que construye una forma de verse a sí misma cuando habla. Humberto Maturana también nos enseñó que los seres humanos nos configuramos en la relación. Jeffrey Sachs y los enfoques contemporáneos centrados en la experiencia muestran que el cambio profundo ocurre cuando transformamos la manera en que la persona vive su realidad. Dos niños con una predisposición biológica similar pueden desarrollar experiencias completamente distintas. Uno puede crecer sintiendo presión, corrección, apuro y miedo, y otro puede crecer sintiendo seguridad, validación y confianza. Y esa diferencia transforma la organización de su sistema nervioso. Y esto no es solamente una reflexión clínica. El modelo más reciente, publicado en el 2024 por investigaciones de la Universidad de Erasmus, propone que la comprensión moderna de la tartamudez debe integrar simultáneamente factores genéticos, neurológicos, psicológicos, emocionales, sociales y relacionales. Ustedes sostienen que la experiencia de la tartamudez no puede explicarse únicamente desde la biología, debe comprenderse desde la interacción dinámica entre todos estos dominios. Y esto tiene una consecuencia enorme para los padres, porque desplaza la pregunta desde ¿quién heredó mi hijo? Hacia una pregunta mucho más útil. ¿Cómo podemos construir experiencias de comunicación que favorezcan su desarrollo? Esto es precisamente una de las direcciones más interesantes que están tomando la neurociencia contemporánea de la tartamudez. Comprender no solo la predisposición biológica, sino también cómo las experiencias, las relaciones y el entorno participan en la trayectoria de cada niño.
Incluso en neurofonoaudiología, cuando hablamos de la expresión final de la experiencia de tartamudear, decimos que la biología aporta condiciones ciertamente, pero no determina por sí sola la experiencia final. Es en el dominio de las interacciones donde termina organizándose la experiencia que cada niño desarrolla sobre sí mismo al comunicarse. Cómo es escuchado, cómo es esperado, cómo es acompañado, cómo se responde a sus dificultades. Todo esto participa en la expresión final de su experiencia de tartamudear. Así entonces, surge una pregunta también práctica. ¿Para qué sirve saber si la tartamudez tiene un componente hereditario? La respuesta es simple. Nos ayuda a comprender mejor el fenómeno. Nos ayuda también a realizar una evaluación más completa. Nos ayuda a considerar antecedentes familiares que son relevantes, pero también nos recuerda algo fundamental. Sabemos que poco o nada podemos hacer sobre la genética en sí misma. No podemos cambiar los genes, pero sí podemos intervenir sobre aquello que está ocurriendo hoy, sobre la experiencia, sobre las emociones, sobre las interacciones, sobre el contexto comunicativo. En terapia estratégica por racional solemos decir, primero apagamos el fuego y después nos preguntamos cómo comenzó el incendio en el bosque. Porque cuando una familia está sufriendo por la tartamudez de su hijo, la prioridad no es discutir únicamente el origen. La prioridad es comprender qué está manteniendo el problema hoy y qué nuevas experiencias pueden abrir posibilidades de cambio. Durante años, gran parte de las intervenciones se concentraron principalmente en la fluidez, que se observa obviamente en el habla. Y eso puede ser muy útil, pero nosotros creemos que existe una pregunta aún mucho más profunda. En neurofonoaudiología damos un giro desde cómo hacemos para que controle los bloqueos y la ansiedad hacia ahora, cómo hacemos para que hable más fluido. Así nos preguntamos qué está ocurriendo en la interacción entre el niño, su familia, sus emociones y su comunicación. En neurofonoaudiología nos preguntamos entonces de esta manera cómo ayudamos a que el niño construya una experiencia mucho más segura, integrada y libre al comunicarse. Eso es neurofonoaudiología con método ANEF. No trabajamos específicamente sobre los momentos en que el habla se bloquea. Trabajamos esencialmente para que aprenda a reconocer, acceder y ampliar los estados en que su comunicación fluye con mayor libertad. Así, trabajamos sobre la experiencia completa que sostiene el síntoma. Porque la tartamudez no solamente ocurre cuando el niño habla, también ocurre en cómo es escuchado, en cómo es esperado, en cómo es comprendido. Y cuando cambia la experiencia, también puede cambiar la posibilidad. La genética puede abrir una posibilidad. Las relaciones ayudan a escribir la historia. La biología influye. La experiencia transforma. Hay una pregunta que como padre te haces y hay que responder. Y entonces, ¿qué hago yo mañana? Y por eso, muchas veces, el primer cambio no ocurre en el niño, ocurre en la forma en que nosotros los adultos aprendemos a escucharlo, a darle tiempo, a acompañarlo, a relacionarnos con él cuando habla. Si eres padre o madre de un niño con tartamudez
y llevas tiempo buscando respuestas más allá de repetir palabras o controlar la respiración y la ansiedad, te invito a conocer neurofonoaudiología con método ANEF, porque tu hijo es mucho más que un síntoma. Y detrás de cada tartamudez hay una historia que merece ser comprendida más que corregida. Escribe ANEF y conversemos sobre el camino que puede abrirnos nuevas posibilidades para tu hijo. Un gran abrazo. Neurofonoaudiología, método ANEF, integra aportes contemporáneos de neurociencias, psicología posracional, epigenética, comunicación humana, enfoque ericksoniano, inspirado en autores como Joseph Ledoux, Antonio Damasio, Stephen Porges, Humberto Maturana, Vittorio Guidano, Milton Erickson, Jeffrey Zeig.